Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Gusto en saludarles. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, hermanos, y la gracia del Señor. Amén. Dios siempre habla aún a través de la alabanza, hermanos, y así que necesitamos cada día del Señor. Vamos a continuar con la reunión de hoy y le voy a pedir que si me ayuda a ir a la primera carta de Samuel, capítulo 13, del versículo 13 al 14. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan, hermano Jorge, el primo de Isaías, y Alan, un conocido de nosotros. Le damos la bienvenida y todos y cada uno de ustedes, hermanos, son cordialmente bienvenidos. En lo que buscan, 1 Samuel 13, pues el versículo 13 y el 14. En lo que lo buscan, el tema de hoy es un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a ver lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. En lo que ustedes buscan ese versículo, quiero darle una introducción. Los judíos, en un intento de entender a Dios y explicar cómo se relacionaba con sus criaturas, enseñaban esto: que Jehová también tenía corazón, no físico, y que en ese radicaba la voluntad para los hombres, y que solo quienes vivían una vida conforme al corazón de Dios podían acceder a toda clase de bendiciones. Eso es lo que los judíos creían. Y había un concepto, ¿verdad? La Biblia no se refiere al corazón como el músculo que bombea sangre todo el tiempo, hermanos, sino que lo ubica como el centro del ser humano, el lugar donde radican las emociones, los pensamientos y donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Así entonces el corazón, bíblicamente hablando, es quien regula el comportamiento del ser humano, pues ahí en el corazón nace la vida. El corazón, por tanto, debe ser cuidado, entrenado, disciplinado y fortalecido. Vamos a leer 1 Samuel 13, del versículo 13 al 14, y oramos, hermanos. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová dice: se ha buscado, ¿qué, hermano? Un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué no inclinas su rostro y vamos a orar? Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por la oportunidad que tú nos diste, Señor, esta noche, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, Señor. Gracias porque tú nos permites abrir nuestros ojos para adorarte, Señor. Tú nos permites abrir nuestros labios para bendecirte, Señor. El día de hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú guiándonos, Señor. Primeramente queremos pedirte perdón, como decía la alabanza, porque fallamos, Señor, porque pecamos contra ti, Señor, constantemente, cada día, Señor, con nuestro pensamiento, con nuestros ojos, con nuestra mente, Señor, con nuestra boca, Señor, te ofendemos cada día. Tu palabra dice que no hay hombre que no peque, Padre, contra ti, Señor, por lo cual nos acercamos en esta noche y te pedimos perdón, Señor. Límpianos, Señor, limpia mi boca, limpia mi corazón para poder impartir esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Si tú quieres, úsame, Señor. Haz conforme tu voluntad, haz conforme tu misericordia, Señor. Porque todo lo que hacemos aquí no es para exaltarnos nosotros, Señor, no para ser vistos, sino para compartir tu pensamiento, lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Y en esta reunión de varones, Señor, queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros, la necesidad que hay, Señor, la situación que estamos pasando, los problemas, las dificultades, Señor. Rogamos que tú nos hables conforme
la necesidad de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado la frase: David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Las suficientes, mire, y para muchos esa frase solo aplica para David, para él. Pero quizás no nos hemos detenido a buscar las razones por las que el mismo Dios da testimonio de él. Estando David todavía en el anonimato, que todavía no se conocía como un rey, que ni siquiera nadie se acordaba, pero Dios sí se acordaba de él, ¿verdad? Un siervo del rey Saúl lo califica como el apropiado para liberarlo. Recuerdan que al rey Saúl, después que Dios lo destituyó, un espíritu malo de parte de Dios venía y lo atormentaba, ¿verdad? Entonces uno de sus criados le aconsejó que se buscaran un hombre que tocara arpa para que ese demonio se apaciguara. Entonces este siervo lo llamó de esta manera porque miró las siguientes cualidades en él: que sabía tocar, que era valiente. En 1 Samuel 16:18 usted lo puede ver, que era un hombre vigoroso, hombre de guerra, era prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Más adelante, muchos años después, en Hechos creo que el capítulo 13 y el versículo 22, el apóstol Pablo, mucho tiempo después, cuando se dirigía a los presentes en la sinagoga de Antioquía, en un día de reposo, dijo lo siguiente, ahí en Hechos 13, 22: el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y dice, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces David era un hombre que hacía todo lo que Dios quería. Yo encontré una versión un poquito más entendible y usted lo puede buscar en su casa. La versión Dios habla hoy dice así: he encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre, dice, que me agrada y está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. ¿Cuántos pueden levantar la mano y pueden decir, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere? Está difícil, ¿verdad, hermano? Pero eso es realmente lo que Dios halló en David. Halló un hombre que le agradaba y estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Aquí está la clave, hermano. David era un varón conforme al corazón de Dios, porque hacía todo lo que Dios quería. Y aquí surgen unas preguntas. ¿Pero qué significa entonces hacer lo que Dios quiere? Para usted, ¿qué significa? Medítelo. ¿Será posible que en nuestros tiempos podamos lograr lo que alcanzó David? ¿O será que este testimonio solo se podrá decir de él? ¿Usted qué piensa? ¿Será que todavía en ese tiempo habrá hombres conforme al corazón de Dios? Claro que sí, hermanos. Estamos persuadidos, en Gálatas 3:22 dice, estamos persuadidos de que Dios no hace excepción de personas, de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno, en Cristo Jesús. Entonces, todavía puede haber hombres que conforme al corazón de Dios. Pero este hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo debe de ser, hermano? Agradar a Dios y estar dispuesto a todo lo que Dios quiere que haga para él. Yo le quiero hacer una pregunta y yo me hice esa pregunta: ¿estaré yo dispuesto o estaré yo agradando a Dios con mi vida, con mi caminar, con mi forma de ser, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, allá afuera como cristiano, como decía el pastor en la última alabanza? ¿Estaré yo agradando a Dios de veras? ¿Estaré yo agradando a Dios conforme a mi conocimiento de Dios? Porque mire, hermano, muchas de las veces nosotros pensamos que agradamos a Dios conforme a lo que conocemos en la palabra de Dios y conforme a nuestros propios razonamientos. Y pensamos que agradamos a Dios y pensamos que vivimos para Él. Pero ¿realmente estamos viviendo para el Señor?
No conforme a nuestro razonamiento y nuestro pensamiento, sino conforme a la palabra de Dios. Estaremos viviendo agradándole al Señor, perdón. Y por medio de agradarle a Él, tiene que ver esa actitud de hacer todo lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido a usted y qué me ha pedido a mí hacer para Él? Y no lo estamos haciendo. Porque si nos detenemos un poco y analizamos nuestra vida como hijos de Dios, Dios nos pide que hagamos cosas para Él. Hay muchos varones, cabezas de hogar, que Dios nos está pidiendo que hagamos cosas en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en la iglesia. ¿Lo estamos haciendo? Hay jóvenes, hay solteros pues, que pueden decir, no, pues yo no estoy casado, yo estoy soltero, no tengo compromiso. Tiene aún un compromiso mayor delante de Dios, porque la Biblia dice que el soltero o el joven vive para su Señor. Está haciendo lo que le agrada a Dios, joven, usted que me escucha, y tal vez usted que nos acompaña, amigo, que está aquí, pero yo no soy cristiano y yo no sé qué es conforme al corazón de Dios. Hoy es el día que usted puede conocer lo que es ser un hombre conforme al corazón de Dios si se acerca al Señor a través del arrepentimiento. Amén. Yo quiero, si Dios pudo, en aquel tiempo encontrar en David tierra fértil para lograr que él hiciera lo que Dios quería. Mire, David tenía muchas limitaciones, muchos complejos, debilidades, pero Dios encontró en él un hombre que le agradaba y hacía lo que él quería. Por eso el tema de hoy es un varón conforme al corazón de Dios. Mire, con el grupo más difícil de trabajar dentro de la iglesia es con los varones, con los hombres. ¿Por qué, hermano? El hombre es un poco más duro para todo, hermano, para cantar, para aplaudir, para orar, para buscar a Dios, para leer la palabra del Señor. Pero Dios sigue buscando hombres conforme a su corazón. No dice mujeres, ¿verdad? Dice hombres. ¿Por qué, hermano? Porque a través del hombre viene la bendición a la iglesia, a través del varón viene la bendición a la familia, hermano. Entonces, podemos ver cómo Dios busca hombres, cabezas de hogar y jóvenes y solteros que le agraden a Él. Nosotros también podremos, hermano, si David con sus debilidades, limitaciones, complejos, pudo agradar a Dios, usted y yo le podemos agradar y poder llegar a hacer lo que Dios quiere. Yo quisiera destacar 4 cualidades del corazón que agrada a Dios, de aquel que hace lo que Él quiere. ¿Me acompaña, hermanos? ¿Ya se durmió? No, ¿verdad? Si no, le vamos a pasar una agüita para que se despierte. La primera cualidad del corazón conforme a Dios es esta, hermano. Es que dedica tiempo a estar con Él y se alimenta de su palabra. Seamos honestos, hermano. ¿Cuántos dedicamos tiempo a estar con el Señor en oración y leemos su palabra? Si queremos ser hombres, hermano, en los cuales Dios se agrada, necesitamos pasar tiempo con Él y leer su palabra. Todo tiempo invertido en estar con Dios será beneficioso. ¿Para quién? Para nuestras vidas, para usted y para mí. No para Dios, hermano, para usted y para mí. Dios merece nuestro tiempo. Mire, Él es el dador del tiempo. Dios nos da el tiempo a cada uno de nosotros. Simplemente nosotros no sabemos ministrarlo. David reconocía en el Salmos 31:15, en tus manos, dice la primera parte, en tus manos están mis tiempos. Y aquí surge una pregunta: ¿en quién están nuestros tiempos, hermano? Ahorita le voy a decir en quién puede estar nuestros tiempos, que no nos hemos dado cuenta. Así como recibimos promesa de ver llenos nuestros graneros con abundancia, está en Proverbios 3, de 9 al 10, para ofrecer las primicias de nuestros frutos. Mire, así también tenemos promesa por ofrecer las primicias de nuestro tiempo a Dios. Hay promesa, hermano, de parte de Dios. David siempre, porque estamos usando el ejemplo de David, como David, aún siendo un pastor de ovejas, Dios miró agrado en él
y que él iba a hacer todo lo que Dios quería, ¿verdad? Y en el Salmos, David, perdón, siempre dedicó la madrugada a Dios, el tiempo temprano. En el Salmo se me acompaña 63, para que no se duerma, hermano, porque si lo ponemos en la pantalla, no, va a ser más fácil de que nos desconectemos un poco. Salmo 63 lo tenemos, hermanos. Sabe que cuando escudriñamos la palabra, bien rápido encontramos los versículos. Y rápido nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando escudriñamos la palabra o no. Salmo 63, del 1 al 2 dice, mire, Dios mío eres tú. ¿Qué dice? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Buscar a Dios en las primeras horas era el deleite de David, tanto de su alma como en su carne. Hermano, tenemos que ambientarnos a buscar al Señor, hermano, en las madrugadas. No es fácil, yo le digo, yo a veces me he quedado dormido, así, pero es hermoso, es bonito buscar a Dios. Y David nos ha dado la Biblia que Dios miró esto en David, que no tan solo le agradaba, sino que de madrugada le buscaba. Nos vamos a ir dando cuenta cómo un hombre conforme al corazón de Dios le busca, hermano, y cómo le agrada en su comportamiento. Y aquí estamos viendo un comportamiento de David, que él buscaba al Señor en la madrugada, oraba al Señor. No tan solo él oraba, sino se deleitaba en la presencia de Dios. ¿Cuánto nos deleitamos en la presencia de Dios? O se nos hace aburrido, hermano, la verdad, el culto. Se nos hace aburrido la alabanza, se nos hace aburrido la palabra de Dios. Muchas de las veces eso pasa, hermano, porque no hay una búsqueda personal en el Señor. No hay no hay una solicitud, no sé si se dice así. No hay una continua búsqueda en el Señor, porque no le buscamos. Y David se deleitaba en el Señor, tanto de su alma como su carne. No tan solo se deleitaba él, sino su alma y su carne se deleitaban en el Señor. Mire, algunos de nosotros nos justificamos en el verso que dice, la carne es débil. Y sí que es débil la carne, pero más si le damos de comer. Pero David podía dominar su carne para tener ese tiempo especial donde saciar su sed y ver la gloria y el poder de Dios temprano en la mañana. En el Salmo 5, mire, también dice, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Quiere decir que hay una clave muy especial de buscar al Señor en la mañana, de buscar al Señor de madrugada. Quiere decir que hay algo poderoso allí, hermano, al buscar al Señor en la madrugada, temprano, la primera hora, que cuando nos despertamos alabando al Señor, dando gracias por un día más de vida. Porque usted sabía que es un milagro más que Dios hace en nuestras vidas cuando abrimos nuestros ojos. Sí sabía eso, ¿verdad, hermano? Entonces hay por qué acercarse a Dios cuando nos despertamos. Mire, no solamente David, hay más ejemplos, pero voy a poner 3 ejemplos. No solamente David, Abraham también. En Génesis, vamos a Génesis 19:27. No tan solo David se deleitaba a buscar al Señor en la mañana y procuraba buscarle cada día, pero también Abraham, en Génesis 19:27 dice la palabra que subió por la mañana al lugar donde había estado delante de ¿quién? De Jehová. Quiere decir que era una costumbre de Abraham ir a la montaña de madrugada a estar en la presencia de Dios. Tiene que hacerse una costumbre en nosotros, hermano. Si queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, se tiene que hacer una costumbre de acercarnos a Dios en oración. Mire, hermano, y tal vez podremos decir esto, pero en la hora de mi lonche, cuando estoy trabajando, pero no hay nada mejor el estar a solas con el Señor.
donde no hay ninguna interrupción, donde no hay ningún ruido, solamente usted y Dios. ¿Usted sabe qué es la oración? Una pregunta. ¿Alguien puede decirme qué es la oración? Es una charla, ¿verdad? Cuando usted habla con un hermano, por lo menos digamos el hermano José Chaides habla con el hermano Beto, ¿cree que si el hermano José le dice algo a Beto, le va a contestar? Sí, ¿verdad? Muchas de las veces necesitamos ese tiempo para hablar con Dios y Él nos habla a nosotros. Es lo que David está queriendo decir aquí, hermano. Buscar al Señor, pero también buscarle para que Él nos pueda hablar. Abraham, le vuelvo a repetir, Génesis 19:27 dice que él subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Era una costumbre de él. Se paraba temprano en el lugar donde conoció a Dios y él volvía constantemente cada día temprano a buscar. Mire, hay un ejemplo más fuerte en Marcos 1:35, se me acompaña. De Jesús mismo habla el libro de Marcos 1:35 y lo voy a esperar que lo busque. Me da un amén cuando lo tenga, hermano, por favor. En Marcos 1:35 dice la escritura que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ¿qué dice? Allí que oraba. Una de las cualidades, como le dije, que tenemos, el corazón conforme a Dios dedica a estar tiempo y se alimenta de su palabra. Es una de las cualidades que David tenía y que lo pudimos ver en Abraham y que lo pudimos ver aún en el Señor. Las águilas buscan la comida antes de la salida del sol, hermano. Si queremos las nuevas fuerzas de los que esperan en Jehová, levantar las alas como las águilas, correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos, entonces dediquemos tiempo temprano a nuestro Dios. Pero esto, mire, esto solo se logra con disciplina. No tan solamente el querer, tiene que haber una disciplina en nuestras vidas. Hay algunas razones por las cuales no oramos y usted no me va a dejar mentir. O por lo menos, yo puse esto para que no nos sintamos mal, o por lo menos son las que a mí en lo personal me han pasado. Cualquier parecido con su vida es pura coincidencia, ¿eh? No le estamos tirando a nadie aquí. Una de las razones por la cual no oramos es la mundanalidad, el mundo. La oración es una disciplina espiritual. Muchas veces las cosas del mundo ocupan gran parte de nuestro tiempo y descuidamos la oración. A veces le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo, hermano, a lo verdadero. Dedicamos más tiempo a lo que va a pasar que a lo que va a perdurar para siempre. Otra de las razones por la cual no buscamos a Dios en oración es porque por las ocupaciones. A veces el trabajo ponemos como excusa. Todos trabajamos, hermano, pero también, como le dije, Dios nos da sabiduría para invertir nuestros tiempos, para acomodar nuestros tiempos. El trabajo, los afanes del día a día distraen nuestra atención de manera que nos roban tiempo con Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a veces de estar tan afanado en el día nos roba mucho tiempo para acercarnos a Dios en oración. Otra de las razones es la distancia. Nosotros mismos nos alejamos de Dios. Mire, nos olvidamos que Él está cercano, hermano. Y vaya, en Santiago 4:8, si lo quiere buscar, se lo voy a leer, dice, la palabra nos recuerda en Santiago 4:8 y dice, acercaos a Dios, en la parte A, y Él se acercará ¿a quién? A vosotros. Él está cerca de nosotros. El salmista en el Salmo 73:28 dice esto, hermanos. En cuanto a mí, ¿qué dice? El acercarme a Dios es el bien. Es puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Pero yo quiero recalcar algo aquí que dice, en cuanto a mí, hay una disposición del alma.
hay una disposición del corazón de acercarse a Dios, hermano. ¿Hay esa disposición de nosotros todavía, hermano? ¿Habrá todavía esa disposición en nosotros de acercarnos a Dios? En Hebreos también, si busca Hebreos 4:16, no quiero ir muy rápido, pero en Hebreos 4:16 vamos a encontrar que el Señor está cerca de nosotros. Él está a la par, nada más esperando, hermano, que nosotros nos acerquemos a Él. En Hebreos también la Escritura nos anima diciendo, ¿lo tenemos? Acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién se tiene que acercar? Nosotros, no Dios, ¿verdad? Nosotros. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero aquí lo que hay que recalcar, que nosotros tenemos que acercarnos al Señor, hermano. Él está dispuesto, Él está presto cada día, desde que nos despertamos hasta que nos dormamos. Es más, usted no me va a dejar mentir, a veces usted no puede dormir en la madrugada, porque Dios está ahí queriendo tener comunión con usted. Mire qué tan grande es el Señor. Es una de las cualidades de un hombre conforme al corazón de Dios, que busca tiempo a estar con Él. Otra de las cosas, otra de las razones por la cual no oramos, porque somos ignorantes. La ignorancia, hermano. No entendemos muchas veces la bondad de Dios, y por desconocimiento no vemos que los más beneficiados con ella, que es la oración, somos nosotros, porque a veces no entendemos que los únicos que vamos a ser beneficiados en todo esto somos nosotros, hermano. Pensamos que oramos para ser más santos, para hacer más esto. No, hermano, el único beneficio en todo esto es para nosotros, que nos acercamos cada día a Dios, y como le dije de un principio, podremos entender el corazón de Dios. Otra de las razones por la cual no oramos o no nos acercamos al Señor es que es el pecado, hermano. El pecado que constantemente, hermano, Pablo dijo allá en Romanos, creo que es el capítulo 8, que hay una lucha interior de nosotros, el hombre carnal, el hombre de pecado, que lucha, combate contra nosotros. Pero si nuestro hombre espiritual no está al 100, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don del fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Si ese don no está activo en nuestras vidas, ¿quién cree que va a ganar? El pecado. El hombre interior que constantemente lucha para que usted y yo nos apaguemos cada día. Adán y Eva, cuando vieron que habían pecado contra Dios, mire, cometieron otro error peor. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Usted lo puede ver en su casa, eso lo va a encontrar en Génesis 3:8. Pero mire, una actitud contraria a esta la tomó David. Como el pastor hizo una referencia a eso en la alabanza, o cuando hablaba, cuando el profeta Natán estuvo delante de él haciéndole saber que su pecado le había sido revelado por Dios. Mire lo que hizo David primero reconoció su pecado. Muchas de las veces, porque no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, y no porque andan haciendo cosas que no tiene que hacer, simplemente por no acercarnos a Dios. Se nos habló el viernes, ¿no? Ayer, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Si sabemos orar y sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos, estamos pecando contra el Señor. Y no reconocer que estamos pecando, hermano, no nos va a permitir salir de eso. David reconoció su pecado, rogó a Dios, ayunó, hizo cilicio y así recibió el perdón. Y en el Salmo 51:17 pudo declarar que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Mire lo que trae, hermano, el acercarse a Dios. Mire, el arrepentimiento de David no vino por temor al castigo, hermano, sino en esto él demostraba un cambio de actitud en lo íntimo del espíritu, en lo íntimo de su ser. Otra de las razones por la cual no buscamos a Dios, por la ingratitud. Somos ingratos, hermano. Porque muchas de las veces cuando no vemos resultados inmediatos a nuestras súplicas, somos bien fáciles a decaer en todo.
somos muy rápidos en pensar que si la oración no hace una diferencia, ¿para qué orar? Porque a veces queremos que Dios conteste como que si fuera microwave, ¿verdad? Así como cuando calentamos la Maruchan, en 3 minutos ya queremos que Dios abre así. Y por causa de eso, mejor dejamos de orar. Algo, algo que también no nos permite acercarnos es el orgullo. Parece mentira que Satanás siga utilizando la misma estrategia que usó desde el principio, hermano. Y peor aún, que caigamos en la misma trampa, como que si ignoráramos o no conociéramos sus maquinaciones. Mire, es infantil, pero lo hacemos. Y ya estamos viejos y bigotudos y tenemos hijos, nietos y quién sabe qué tanto más, chucho y gato. Y decimos, si no me dio lo que pedí ayer, no le vuelvo a pedir. Y somos orgullosos y ya no buscamos al Señor. Y el orgullo mata al hombre, hermano. Por eso muchos siguen muertos en su vida espiritual, por orgullosos, por no reconocer que necesitamos seguir pidiéndole al Señor. Ayer yo hablaba con un jovencito, me decía, salimos de aquí y me habló por teléfono y me decía, yo ya me cansé de orar, dice, estoy orando, llorando, llorando y no miro cambios, estoy decepcionado de Dios. Y yo le decía, pero es que Dios va a contestar al tiempo que Él quiere. Ese es nuestro deber como hijos de Dios, orar, orar, orar y orar y orar y orar y orar sin cesar. El Señor dijo que tenemos que orar sin cesar, hermano. Orar constantemente, orar cada día. Y Él me decía, yo estoy cansado porque no miro cambios. No, yo miro que oro esto, oro aquí, oro allá y no hay un cambio. Y eso viene a ser parte del orgullo, hermano. Al no ver que si Dios no hace algo que le pedimos, ya no queremos pedirle. Eso es parte del orgullo. Otra de las razones por la cual no oramos es falta de experiencia. ¿A qué me refiero a esto, hermano? Cuando no experimentamos el poder de la oración para nuestras vidas, no sabemos lo que estamos perdiendo. Hemos estado orando por una situación, hermano, que ya Dios contestó. Y mire, qué bonito se siente, hermano, ver cómo Dios se glorifica. Y esas son experiencias que nos van ayudando a ver la mano de Dios, a conocer la mano de Dios. Pero no experimentamos muchas veces el poder de la oración porque no oramos, hermano. Solamente decimos, Señor, gracias por un día más, amén, gloria a Dios, y a roncar. Y la Biblia habla, David tenía una comunión con Dios. ¿Para usted qué es comunión? ¿Para usted qué es una intimidad? No son 3, 4 palabras, hermano. Es más, es tener una conversación con Dios cada día. Hay tanto que hablar con el Señor, hermano. Hay tanto que hablar con Él y hay tanto que tenemos que experimentar bajo la mano de Dios. Hay tantísimo que Dios nos quisiera mostrar, pero no lo vemos porque no oramos. Y esa es una de las cualidades que David tenía. Oraba constantemente, hermano. Oraba. ¿Por qué cree que son los salmos? ¿Usted cree que nomás porque estaba comiendo un mango y de volada se le venía a la mente? No, hermano, en la oración. ¿Por qué cree que surgen cantos a través de la oración? ¿Por qué cree que surgieron los salmos, los proverbios? A través de la oración, hermano, a través de la intimidad con Dios. Solamente a través de la oración vamos a experimentar quién verdaderamente es Dios, hermano, aún en las cosas más insignificantes, hermano. Una de mis niñas, la más chiquita, ella siempre cuando está mala, va y se acerca, aunque le duele el dedo, hermano, va y se acerca y me dice que oremos por ella. Y mire, yo le digo a mi esposa, Dios honra su fe porque así se le quita rápido. Ya sea calentura, sea gripa, sea lo que sea. Ella sabe que con orar, acercarse a Dios, Dios obra. Y ella desde niña ya va experimentando el poder de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios a través de la oración? ¿Usted ha experimentado el poder de Dios, hermano, a través de la oración? Y si a veces si no lo hemos experimentado,
es porque no nos ha interesado esto, hermano. Otra de las razones, ya con esa, para que ya no se sienta tan atacado, que somos necios. La necedad. Damos prioridad a cosas triviales que aparentan importantes. Damos prioridad a otras cosas que aparentemente para nosotros son importantes, pero la verdad estamos perdiendo el tiempo nada más. Y somos necios y nos. Pero le dije que si alguna coincidencia, es solamente coincidencia, hermano. Yo lo hablo por mí. A veces somos necios, dedicamos nuestro tiempo a otras cosas en vez de lo que tenemos que hacer en el Señor. Lo hablo por mí. Ahora vamos a ver cómo David, a través de la palabra, él buscaba absolutamente toda la escritura. En 2 Timoteo se lo puede encontrar, 3:16. Abramos por favor la Biblia. ¿Cuántas de esas razones, hermano, que escuchamos la verdad, lo estamos haciendo? Y por causa de eso estamos dejando de buscar al Señor en oración. Cambiemos eso, hermano. En 2 Timoteo 16 dice que absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Le decía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Entonces, hermano, primero es oración, ¿verdad? Y lo otro que es dedicar tiempo ¿a qué? A su palabra. Si nosotros, hermano, dedicamos tiempo a la palabra de Dios, ¿qué cree que va a pasar? El Señor nos va a empezar a enseñar. De ahí nos va a empezar a redarguir a través de los que nos va mostrando a través de su palabra. Nos va a corregir y nos va a instruir en justicia. Y sigue diciendo que para que el fin de todo esto era para que el hombre de Dios sea perfecto delante de Dios. Y esa palabra perfecta es un hombre maduro, un hombre entendido de quién es Dios, de qué es la palabra. Por eso le decía, David entendía de quién era Dios y hacía todo lo que Dios quería. Cuando nosotros somos instruidos por la palabra de Dios y nos dejamos enseñar y nos dejamos corregir, vamos a llegar a ser hombres maduros para entender lo que Dios quiere que hagamos para Él. Es por eso la importancia de orar y dedicar tiempo a la palabra de Dios. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio por favor, capítulo 6, del versículo 6 al 9. Es necesario tomar el tiempo para memorizar y aprender la escritura, hermano. Necesitamos hacer tiempo para leer la palabra de Dios y aprendernos versículos, hermano. Al pueblo de Dios le fue ordenado un gran mandamiento a través de Moisés, mire, que nos alcanza también a nosotros el día de hoy. Y en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice, hermano? ¿Estarán dónde? En su corazón, ¿verdad? No en su libreta que hace apuntes, en su corazón y en mi corazón. Y dice, ¿a quién dice? ¿Y la repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Mire, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, hermano, como decía, se me va a la mente ahorita, tenemos que meditar. La palabra de Dios tiene que estar constantemente en nuestra boca, en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano. Constantemente. Y es una de las cualidades que tenía David. Oraba y tenía constantemente la palabra de Dios en su mente. En una ocasión dijo, el leer o el escudriñar o el hacer tu voluntad es mi delicia. El hacer la voluntad de Dios es que conocía la palabra de Dios. Y si me acompaña a Josué 1:8, mire, a Josué
quien tomó la dirección después de la muerte de Moisés, mire, Dios le recuerda esto. Y no tan solo a Josué, hermano, a usted y a mí. Le vuelvo a repetir, recuerde que nosotros como cabezas de hogar tenemos no tan solamente, hermano, la bendición, la gracia de Dios y la bondad de Dios de ser recipientes de su palabra y transportarla a nuestros hijos, a nuestras familias y a la iglesia, pero también tenemos la responsabilidad de parte de Dios, hermano. Una responsabilidad tan grande de la cual se nos va a pedir cuentas el día que lleguemos delante de Él. Y en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Una vez más que dice, sino que de día y de qué, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice, hermano? Tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y de qué habla de esa prosperidad espiritual, hermano? Seremos hombres espirituales, hombres que conocen lo que hay en el corazón de Dios. ¿Se acuerda la definición que le dije? Que los judíos tenían este concepto del corazón del corazón de Dios, que en él radicaba todo y que estaban los pensamientos del hombre. Entonces, si nosotros meditamos de día y de noche y guardamos todo lo que hay en él, y todo lo que está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestra vida espiritual va a ir progresando como la luz de la aurora, hermano. Ve la importancia de lo que es dedicar tiempo a la oración y a la palabra del Señor. Mire, hermano, yo quiero añadir esto. A nosotros no nos queda de otra, hermano. Ya conocemos del Señor. A nosotros nos queda seguir creciendo cada día. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate, ejercítate en esto. Cada día, hermano, esforcémonos, ejercitámonos en esto, en la oración, en la lectura de la palabra, para conocer y entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y podamos hacer verdaderamente su voluntad. Porque usted sabe que hay un propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para poder entender ese propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar así, hermano. El corazón conforme a Dios no anda, mire, buscando aquí y allá la fórmula para la prosperidad, porque medita de día y de noche en la palabra, mire, para guardar y hacer conforme a lo que está escrito en ella. Entonces solo espera en Dios, entonces solo espera que Dios prospere su camino y todo le va a salir bien. Debemos ser un hombre de un libro. Yo puse esto y leí de un comentarista que decía: si solo tienes tiempo para la lectura de un libro, que sea la Biblia, hermano, no el periódico que lea a veces en la mañana, aunque no es malo que lo lea, pero que sea primeramente la palabra del Señor, nuestra delicia, que nos deleitemos en leer su palabra. Y es que hay razones, hermano, sabias para ello. Vaya a Isaías 48, por favor. Hay razones sabias para hacer esto, hermano, de leer la palabra de Dios. En Isaías 48, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor, dice que la palabra de Dios nuestro permanece, ¿qué? Para siempre. Entonces, si la palabra de Dios está en nuestro corazón constantemente, entonces esas son herencias eternas, hermano, para siempre. Ningún libro ha logrado tener los méritos que la Biblia a través de los tiempos, trascender de generación a generación, hermano, y superar toda clase de persecuciones, porque ha habido persecuciones y ha ido de generación a generación. No hay mejor libro para leer, para enseñarnos todo lo que necesitamos saber para vivir sabiamente. Y en el Salmo 119, 105, se lo voy a leer. David declara esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos salir a caminar al mundo a oscuras, necesitamos que la luz nos alumbre, hermanos.
Esa es la primera cualidad de un hombre conforme al corazón de Dios. La segunda cualidad, el corazón conforme a Dios, mire, tiene autoridad sobre lo que sale de su boca, que es, como lo que leímos, que guarda lo que habla, es prudente en sus palabras, es prudente en lo que dice. Existe una dinámica especial entre el corazón y nuestro hablar. El Mateo 12:34, si lo quiere ir buscando, la escritura nos dice, hermano, que ¿voy muy rápido o nos vamos despacio? En Mateo 12:34 la escritura dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. El corazón que tiene un buen tesoro, el corazón que tiene un buen tesoro guardado en él, saca buenas cosas por la boca. Entonces David, hermano, era un hombre muy prudente en sus palabras, y de lo que había en su corazón hablaba su boca. Y había mucha alabanza, hermano, mucha adoración, mucha exaltación a Dios. No por gusto le decían el cantor de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué hay en nuestro corazón, hermano? Si hay Biblia, si hay palabra, si hay oración, van a salir bendiciones de nuestra boca. Ve que todo va acoplando una con otra. Si hay oración y si hay palabra, nuestro corazón va a estar abundante de Dios, de parte de Dios, y solamente va a salir bendición de nuestra boca. Por el contrario, decía Jesús, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Cómo puede un corazón lograr guardar un buen tesoro del cual se pueden sacar cosas a través de, ¿cómo puede un corazón guardar un buen tesoro del cual se pueden sacar buenas cosas? Mire, a través de este pequeño miembro de nuestro cuerpo que se jacta de grandes cosas, como dice Santiago en el capítulo 3, mire, David nos da una clave importante en el Salmos 119, del 11 al 3, dice, en mi corazón, oiga, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. ¿Qué es lo que hacía David, hermano? ¿Qué es lo que había en él? Que miramos en el punto pasado. Había oración, había palabra. ¿Y qué es lo que hacía aquí? Bendecía a Dios con su boca y hablaba bendición de parte de Dios. Dios desea que nuestro corazón se alimente y se nutra declarando su palabra en todo momento. Y surge una pregunta, hermano, ¿qué sale de nuestra boca constantemente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí se ha dado cuenta o no sabía que lo que hay en su corazón habla su boca? Es lo que hablamos nos puede decir así, hermano, un examen rápido que hay verdaderamente en nuestro corazón. Si somos rebeldes, si somos peleoneros, si somos lo que sea, de lo que habla nuestra boca está lleno nuestro corazón. He aquí la importancia de poder llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. En Proverbios 15:14 declara que el corazón entendido, oiga, busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. También dice el Salmos 37:31 que la boca del justo habla sabiduría. ¿Y qué habla nuestra boca, hermano? ¿Sabía que usted y yo somos justificados por medio de la fe? Y esto no es de nosotros, dice la Biblia, porque es don de Dios. Pero ¿qué sale de nuestra boca? De los justos del Señor. Le vuelvo a repetir, Salmos 37:31 dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Proverbios 15:14 declara que el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y el Salmos 37:31 dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón,
Por tanto, dice, sus pies no resbalarán. El corazón que atesora la palabra de Dios tiene sometida su lengua, hermano, de manera que de ella solo salga agua dulce. Me llama la atención donde David decía: Señor, escudriñame, escudriña aún mis tuétanos, que decía, y mira qué hay dentro de mí. Escudriñame, mírame. Es necesario, hermano, pedir al Señor que cada día examine nuestro corazón. Él es el único que puede escudriñarlo hasta lo más profundo de nuestro ser. Pues mire, en el Salmos 139:4 dice que aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Imagínense, todavía no vamos a decir la barbaridad que a veces decimos cuando ya el Señor sabe lo que vamos a decir. Y eso está en nuestro corazón. Dejemos que el Señor, hermano, dejemos que sea el Señor ahora quien examine y pruebe nuestros pensamientos. Mire, que vea si hay en ellos caminos de perversidad antes de que salgan las palabras. Que nos purifique con hisopo. Pidamos que Él crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, hermano. Pidamos eso al Señor. No esperemos, mire, el momento que nos muestra la Escritura en Apocalipsis 20:12, creo que lo va a ver en la pantalla, dice: de aquel día en que estaremos de pie ante Dios por lo que hablamos, hermano, los grandes y los pequeños, los que hablan correctamente su lengua y los que hemos cambiado las reglas del idioma. Quiere decir que han hablado locura, ¿no? Por no decir otra cosa, y algunas veces no nos entienden, y serán abiertos, dice la Biblia, los libros, y todos seremos juzgados. Mire, no por lo bonito y bien pronunciado que hayamos hablado, sino por las cosas que se han escrito en los libros. Usted sabía que todo lo que hablamos y decimos se está escribiendo constantemente en el libro de la vida. Todo lo que hacemos, hermano, no tan solo lo que hablamos. Seremos juzgados por las bendiciones o maldiciones que hayan salido de nuestra boca. Todas nuestras palabras están siendo registradas en los libros de Dios. Mire, alguien dijo esto. Alguien dijo una vez que tus palabras sean dulces para cuando tengas que tragártelas. Porque a veces nos tragamos nuestras palabras, hermano. Pero prefiramos esto, hermano, que el cuidar nuestro hablar sea porque nuestro corazón tiene guardado el temor reverente a Dios a través de guardar su palabra. Mejor tengamos cuidado de esto, que nuestro corazón esté constantemente en la palabra de Dios, para que de nosotros y de ella pueda salir agua dulce, agua refrescante, que edifique la iglesia, que edifique al hermano. No que, ¿me permite decirlo? ¿Sí? No que seamos chismosos, hermano. No que abramos la boca para arriar el argüende, que abramos la boca para bendecir, para exaltar el nombre de Dios. Pablo dijo: ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? ¿Qué hay, hermano? ¿Salmos, alabanza, adoración, exaltación a Dios, o nos comemos los unos a los otros? Que nuestra boca hable lo que hay en nuestro corazón, pero busquemos y procuremos que nuestro corazón esté abundante de palabra, hermano, y haya palabra, sobre todo para que lo que salga de nuestros labios sea de bendición para la gente que nos rodea. La siguiente cualidad del corazón conforme a Dios es que el corazón conforme a Dios es sensible. Y como dije al principio, qué tan difícil es que el hombre sea sensible a Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros los hombres tendríamos que ser más sensibles al Señor. Porque dice que primero está Dios, está Cristo, está la iglesia y está el varón, los que reciben de parte de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de lo que Dios nos habla. ¿Se acuerda de Samuel cuando era niño? Que decía: Samuel, y corre con Elí, me habla, Señor, heme aquí.
No, yo no te hablé. Y otra vez Samuel, se repitió 3 veces. Y da a entender la Biblia que Dios le hablaba a Samuel. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted, hermano? Más bien, lo voy a poner de esa manera, ¿cuántas veces Dios no le ha querido hablar a usted y no somos sensibles a escuchar la voz de Dios? ¿O cuántas veces ya Dios nos está hablando, hermano, y no hemos sido sensibles? Dios nos está hablando y no hemos sido sensibles. ¿Por qué, hermano? Porque estamos faltos de esas cualidades que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Una de las primeras manifestaciones de que hemos pasado de las tinieblas a la luz, de que ahora somos pueblo de Dios, que andamos conforme a su palabra, es que Dios nos da un corazón nuevo, oiga, hermano, y quita el de piedra que traemos y nos da uno de carne, que siente, que padece. Vaya buscando Ezequiel 11, por favor, y el versículo 19. Una de las cosas que Dios hace, primeramente cuando nos arrepentimos, es esto, de que Dios nos da un corazón de carne. En Ezequiel 11, del 19 al 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en ¿dónde? ¿En qué dice? En mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos, ¿por quién? Por Dios. Un corazón sensible, hermano, es el que guarda las ordenanzas de Dios y guarda sus mandamientos. Pero ¿cómo vamos a guardar los mandamientos de Dios si no entendemos, si no escudriñamos la palabra del Señor? Si no oramos, hermano. Si nuestro corazón no ha sido ablandado, oiga, mire, y ponga atención en esto, si seguimos teniendo dificultad para recibir su palabra cuando nos confronta con nuestros errores, si nos excusamos por cualquier cosa cuando nos somos confrontados a través de la palabra de algo, si no podemos ver el dolor ajeno, si parece que los pecados ajenos siempre son mucho más grandes que los nuestros, el proceso de cambio de corazón en nosotros aparentemente no ha sido completado. No porque Dios no ha cumplido su palabra, hermano, sino porque nosotros no le hemos permitido hacerlo. Si todavía somos rebeldes, hermano, es que todavía Dios no ha cambiado nuestro corazón. Y no porque Él no quiere, porque ¿quién nos lo dice Isaías? Él quiere darnos un corazón de carne, un corazón entendido, sensible, hermano, que se humille a Dios y que se sujete a Él y a su palabra. La cuarta cualidad con la cual vamos a terminar, que es el corazón conforme a Dios, tiene contentamiento. Qué tan importante, hermano, que seamos sensibles al Señor, hermano. Cuando hay sensibilidad va a haber contentamiento. Todo esto va de la mano, hermano. Le digo algo, a veces cuando estamos orando o cuando estamos intercediendo por alguien, a veces el Señor nos muestra, ¿no?, que Dios ha tratado de hablar y Dios le está hablando a alguien, pero cuando no hay un corazón sensible a, a entender lo que Dios verdaderamente quiere de uno, Dios nos agrada, hermano, porque a veces el Señor, nosotros razonamos mucho en lo que conocemos, muchas de las veces que leemos la Biblia, que oramos, y a veces razonamos en nuestro propio pensamiento, pero a veces el Señor está hablando y hablando y hablando, pero nos hacemos necios en lo que sabemos y comprendemos de la Biblia. Y yo no entendía por qué, pero ahorita al compartir esta cualidad de que el hombre conforme al corazón de Dios es sensible, yo no entendía por qué, pero hoy lo entiendo.
cuando alguien no entiende y no comprende, cuando Dios no, le habla y le habla y le habla, es porque no es un hombre sensible a la voz de Dios. Y no puede entender más allá de sus ojos, no puede entender más allá. Y muchas de las veces, ¿sabe qué, hermano? Hay unos de nosotros que Dios nos está hablando y nos ha estado hablando y nos ha estado hablando. Y eso lo hemos mirado simplemente a través de la oración, hermano. Que Dios ha estado hablando, pero por no tener un corazón sensible a Él, no podemos comprender que lo que nos están hablando viene de parte de Dios y no de los hombres. Tengamos el cuidado, hermano, de tener un corazón sensible al Señor. Porque Dios habla de maneras que muchas veces no podemos entender y no lo vamos a comprender, hermano. Pero solamente Dios quiere que lo obedezcamos. Y solamente esto va a suceder a través de un corazón sensible. Sigo a la siguiente. El corazón conforme a Dios tiene contentamiento en todo con Él. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:7. Si me acompaña, por favor. 1 Timoteo 6:7 dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda aquí dice que nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Al final de este punto quiero explicarle algo. También dice Pablo que esta es una actitud que aprendemos. Oiga, hermano, al tener contentamiento es una actitud que aprendemos y que vamos ejerciendo constantemente en el caminar como hijos de Dios. Mire, no es cuestión de pedir contentamiento y lo vamos a recibir, no. Como cuando dice Santiago que pidamos sabiduría, de la cual dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche y le será dada, ¿verdad? Pero el contentamiento no se pide. Es una actitud que aprendemos como hijos de Dios. Pablo, mire, en Filipenses 4:11, vaya a Filipenses 4:11, por favor. Espero y no se me vaya lo que le quiero explicar al final de esto. Pablo en Filipenses 4:11 dice esto, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo quiero hacer una pregunta aquí, hermano. Bueno, el Señor nos quiere hacer una pregunta. ¿Usted está contento con la situación que está ahorita? ¿Sabe qué? Hay unos que estamos aquí que no estamos contentos como nos tiene el Señor. Sigue diciendo Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y esto es algo que se aprende en el caminar, hermano. No se pide como en oración, Señor, ayúdame a estar contento con todo lo que tengo. Porque ¿sabe qué? A veces no estamos contentos con lo que tenemos. Mire, para muchos de nosotros estas palabras solamente son un mito, pues nos afanamos tanto por tener y guardar cosas como si fuéramos a llevarnos algo al morir. En una de las clases que tenemos los miércoles, el pastor compartió algo, ¿verdad? Y a mí se me quedó fuertemente en mi corazón. Esa clase estaba hablando sobre la necesidad de nosotros de darlo todo por el Señor. Y comentaba de un ateo esto, oiga, y decía este ateo, si fuera verdad lo que la Biblia dice, yo me entregaría cuerpo, alma y todo, dice, pero como no es cierto, no lo hago. Si nosotros entendiéramos, hermano, lo que verdaderamente la palabra de Dios habla, dejáramos de poner tantas trabas para el Señor. Nosotros, en lo personal, yo estoy experimentando muchas cosas, hermano, lo que es ir dejando cosas para entregarlo al Señor, y no es fácil. Pero ¿sabe qué? Se siente bien bonito.
porque estamos sembrando para el reino de los cielos. Usted sabe que todo se va a quedar en esta vida, todo, absolutamente todo, hermano. Medite y piense en lo que quiera, se va a quedar aquí. Y se nos decía, ¿cómo estamos trabajando para el reino de los cielos? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? Todo. Por eso yo decía, para muchos de nosotros estas palabras solamente son un mito, pues nos afanamos tanto por tener y guardar cosas como si fuéramos a llevarnos algo al morir. Ni siquiera un puño de tierra nos vamos a llevar, como dice aquella canción. Ni siquiera, hermano. Ni la ropa que llevamos, hermano, porque ahí se va a quedar. Hermano, la carne se la van a comer los gusanos, los huesos ahí se van a quedar. En esos tiempos, hermano, tener sustento y abrigo, mire, para el mundo no es suficiente. Y no tan solo el mundo, está afectando a la iglesia. El mundo nos enseña que nuestro valor como personas está definido por lo que tenemos o por lo que podemos acumular. ¿Y sabe qué? La iglesia entra en ese afán de acumular. No que yo voy a hacer mi casa en tal lado, no que yo estoy guardando para esto, no que yo aquí, no que yo acá. Y el yo. Y Dios quién sabe dónde quedó. Pero Pablo, mire, Pablo podía hablar con toda autoridad sobre esto, hermano. Él vivió una vida cómoda mientras, cuando era Saulo de Tarso, dice que era judío de judíos, de la rama de los fariseos, la más estricta que había, dice conforme a la ley, era irreprensible. Era un hombre que tenía mucho dinero, hermano, mucho dinero. Cuando usted estudia un poco, era un hombre muy acomodado, ¿no? Él sabía realmente lo que era tener abundancia, hermano. No a veces que nosotros aparentamos tener abundancia, pero a veces no tenemos nada. No hablaba a los pobres, mire, conforme para que se conformaran. Él no hablaba de esta manera. Hoy no les decía, sé tener escasez, sé tener aquello para animarlos, para que buscaran de Dios, para animarlos, para que se animaran, ¿no? Para que no se agüitaran en las palabras torpes que podamos pronunciar, o porque tenía escasez, hermano, o porque no le quedaba de otra. No, Pablo hablaba estas cosas así porque la satisfacción de las necesidades materiales para Pablo no era el motivo ni la medida de su gozo. Y muchas de las veces nuestro contentamiento está con lo que tenemos y lo que no tenemos. La palabra de Dios no es suficiente para nosotros, hermano. Mire, cuando estaba estudiando ese tema, yo estaba orando y le decía, Señor, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de los hombres? ¿Qué hay dentro del grupo de varones? ¿En qué estamos faltos? ¿En qué tenemos necesidad? ¿O en qué estamos abusando de ti? Muchas de las veces no tenemos contentamiento, hermano, y podamos tener de todo, pero no tenemos contentamiento porque no estamos bajo la voluntad de Dios. Su suficiencia de Pablo estaba en Cristo, mire, en cuya paz y propósitos él se regocijaba, independientemente de las circunstancias. Cuando nosotros, hermano, tenemos contentamiento en lo que Dios nos da y no en las circunstancias, hermano, vamos a tener paz y nos vamos a regocijar. Y muchas de las veces, hermano, ni siquiera venimos aún a la iglesia o a las reuniones porque buscamos en el afán de la vida. Nos olvidamos lo que es eterno, hermano. ¿Se acuerda lo que leímos? Que la palabra de Dios es que para siempre. Y los que hacen su voluntad, dice en otro versículo. Y Pablo completa este conocimiento diciendo esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros también podemos aprender a contentarnos porque tenemos ¿a quién? Al mismo Cristo que nos fortalece, hermano. Todo lo puedo, mire, poderlo todo en Cristo no se trata de nuestra capacidad personal, sino de la voluntad de permitir al poder de Cristo sostenernos en la dificultad y en las necesidades. A veces no tenemos contentamiento porque no le permitimos a Él obrar en nuestras vidas, en los problemas, en las luchas,
en las dificultades, en la enfermedad, en la escasez, aún en la abundancia, hermano, no le estamos permitiendo al Señor. Y engrandecer el gozo de la abundancia y la prosperidad en la vida espiritual, no en lo económico, hermano, porque esto va de pique, esto se va a acabar. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. Y no, eso no la tengo apuntada aquí. Pero si nosotros nos morimos hoy, ¿dónde va a quedar todo lo que tenemos, hermano? ¿Dónde va a quedar todo aquello en lo que ha trabajado por años y por años y por años y hemos dejado de buscar a Dios como Él quiere que le busquemos? Por eso, una de las cualidades que David tenía, que él estaba contento en todo, en todo. ¿Se acuerda cuando andaban persiguiendo allá para darle cuello a Saúl? Aún en eso andaba contento, porque estaba sufriendo por causa de Dios. Tenía contentamiento, hermano. Cuando tenía que vivir en montañas, en cuevas, en desiertos, él se regocijaba en el Dios de su salvación, porque tenía contentamiento. Y una de las cosas que el Señor me mostraba, que hay muchos de nosotros que no tenemos contentamiento, porque estamos haciendo a un lado lo más importante, al Señor. Y le digo, hermano, de parte de Dios, va a seguir así hasta que no tome una decisión de acercarse a Dios verdaderamente. Una de las cosas que nos han enseñado en el discipulado es eso, hermano, dejarlo todo por el Señor. Y significa todo. ¿Para usted qué es la palabra todo? Todo. ¿Sabe? Jesús exige cada día más y más y más y más y más de sus hijos. No del mundo, del impío, pues no. Pero de los hijos del Señor, de sus hijos, Dios exige cada día más y más. Por eso Pablo dice que nuestra mente se tiene que ir renovando constantemente para poder entender el propósito de Dios. Y a través de eso usted puede ver, y a través de la Biblia usted va a ver, a través de los evangelios usted va a ver, y se lo encargo, usted va a ver que Dios le va a exigir cada día más y más y más y más. Y yo llegaba a una conclusión, hermano. Por eso a veces no queremos leer la Biblia, porque miramos que Dios nos exige más y más y más. Y como no tenemos contentamiento, y como no queremos, hermano, por eso preferimos no hacerlo. Y entiendo por qué el Señor nos habla esto, hermano, porque a veces no queremos leer su palabra, no queremos orar, no queremos estar contentos con lo que Dios nos da. Mire, esta fe se hace un estimulante para confiar en la absoluta suficiencia de Cristo en todas las circunstancias de la vida. La fe en Cristo tiene que ser más que suficiente, hermano, para todo lo que nosotros podamos vivir. Si Dios no suple una necesidad, es que realmente no la necesitamos. Dice el Salmo 84:11, voy a ir un poquito rápido, que Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Y por su lado, el Salmos 34:9 dice esto, que nada le falta ¿a quién? A los que le temen. ¿Y cómo viene el temor de Dios? Dice la Biblia que el principio de ¿qué? De la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cómo viene la sabiduría, hermano? Creo que en ese mismo versículo dice que hay que escudriñar, buscarla, indagar como a tesoro. Esa es la manera que nosotros tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, para entender sabiduría y para que venga el temor de Dios a nuestras vidas. Y a los que temen a Dios, ¿qué dice? Nada les falta, hermano. Nada, absolutamente nada. Al contrario, el Señor nos da de más, hermano. Y a veces no lo aprovechamos ni sabemos ministrarlo. El contentamiento tiene que ver con satisfacción. Si no estoy satisfecho con lo que tengo, no estaré satisfecho con lo que quiero. ¿Sí sabía eso? Si no estamos satisfechos de cómo Dios nos tiene, no vamos a estar satisfechos con lo que estamos pidiendo. ¿Por qué?
Porque nuestra necesidad principal es el alma, Dios en nuestras vidas, el Señor en nuestro corazón. Por eso yo le decía en principio, el grupo más difícil de trabajar dentro de la iglesia son los hombres, porque somos bien difíciles para abrir el corazón a Dios. Pero aquí dice, hijo mío, dame tu corazón, dice la Biblia. Imagínense lo que pide. La falta de contentamiento con la situación presente que vivimos puede llevarnos, mire, a quejas, a murmuraciones, a contiendas. Quejarnos es dudar de Dios. ¿Cuántas veces se ha quejado, hermano, en la situación que está? ¿Cuántas veces ha murmurado y ha contendido? ¿Sabe que eso es dudar de Dios? Todas esas cosas caen en el juicio de Dios, son abominables delante de Él. Las quejas y murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto encendieron la ira de Dios y retrasaron el camino hacia la tierra prometida. Mire, una nube de codornices los cubrió cuando pidieron carne quejándose, diciendo que les iba mejor en Egipto. Y muchos, mire, no lo han dicho usted, pero lo ha pensado en su mente. Y no me deja mentir, que a veces le iba mejor en el mundo, porque el evangelio tiene muchos problemas. Y esta carne fue una plaga en lugar de bendición. La murmuración de María retrasó el andar del pueblo entero por 7 días, hermano, hasta que se pudiera proclamar su limpieza, hasta que se pudiera proclamar su limpieza de la lepra. Mire, aquí va algo bien importante que tenemos que ver, hermano, porque es que tenemos que estar contentos con todo lo que tenemos y lo que Dios permite. Nuestras quejas no solo nos afectan a nosotros, mire, afectan a nuestras familias. También retrasan el avance del pueblo, de la congregación completa, hermano. La Biblia dice que si uno está en pecado dentro de la iglesia, no tan solamente afecta a su vida, a su familia, sino que afecta a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Josué cuando fue a pelear con un pueblo? Y perdieron, y va Josué delante de Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Es que hay alguien que está pecando y está atrasando y está interrumpiendo la bendición a Dios. Muchas de las veces nuestro quejar, nuestro comportamiento y nuestra actitud y nuestro menosprecio viene a afectar a una en la misma iglesia, hermano. Por eso tenemos que tener el cuidado de estar contentos con todo lo que tenemos, porque Dios sabe cómo nos lleva, hermanos. Él es sabio. Él no se duerme como usted y yo en las reuniones. Él está escuchando las reuniones y me dice cuántas de reuniones no escucha al año él y no se duerme. Pero hay una diferencia entre el contentamiento y el conformismo. El no tener lo que anhelamos no debe impedir que disfrutemos lo que tenemos, hermano. Lo mejor del corazón contento, yo puse esto, es que nos hace una cirugía sin bisturí y terapia a bajo costo. Pues la palabra en Proverbios 15:13 dice esto: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y eso se mira mucho, hermano, y se puede ver. Y se mira, y lo estamos viendo. En el mismo libro de Proverbios 17:22 dice también: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mire, esta es la hermosura que Dios vio en David y que no pude encontrar en Saúl. Aunque se describe de Saúl como un joven hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro como él. Pero esta actitud y esta hermosura de tener contentamiento, Dios la miró en David, la cual Él quiere mirar en nosotros, hermano. ¿Podemos nosotros proclamar o decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Todo, absolutamente todo, hermano. Mire, como hombres, ya sea cabezas de hogar, como jóvenes, como solteros,
como cristianos tenemos siempre la responsabilidad de darle una respuesta a Dios en todo, hermano. Como le decía, Dios exige cada día más y más de nosotros. Y usted lo puede encontrar en la Biblia. Lea y usted va a ver que Dios nos exige cada día más y más de nosotros. En David, mire, pudimos mirar cómo él dio más y más de él. ¿Por qué? Por amor a Dios. Si nosotros no damos más y más a Dios es porque no le amamos, hermano. Porque entendía que Dios merecía lo mejor de él. ¿Usted entiende? ¿Podemos comprender que Dios merece lo mejor de nosotros? ¿O lo último? Porque el buscar a Dios temprano le estamos dando lo mejor a Dios. El leer su palabra le estamos dando lo mejor al Señor. Dios merecía lo mejor de él. Mire, de la misma manera nosotros, con eso termino, tenemos que entregarnos, hermano, completamente en cuerpo y alma al Señor. Necesitamos amar al Señor con toda nuestra mente, alma y corazón para poder llegar a ser un hombre que agrada a Dios y hacer todo lo que Él quiere, hermano. Y yo termino con eso, y como le decía de este punto, el no estar satisfecho con lo que Dios nos da es que estamos renegando de lo que es Dios, y con eso estamos declarando que Dios no tiene. Pues lo voy a leer. El quejarnos, hermano, el quejarnos es dudar de Dios. Este punto era que cuando nosotros nos quejamos constantemente porque no tenemos eso, porque no tenemos aquello, estamos dudando de quién es Dios, y Dios no puede obrar en nuestras vidas de esa manera. Así que, hermanos, si queremos ser un hombre conforme al corazón de Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que ser sensibles, tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, tenemos que ser sensibles y tenemos que tener contentamiento en todo lo que Dios es. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar. Pero antes de orar, ¿alguien tiene alguna necesidad? ¿Alguien está pasando una situación difícil, hermanos, que queremos por usted? También el grupo de varones es para esto, para orar unos por otros. O está luchando con algo, amén, hermano Beto, vamos a orar por usted. O está luchando con algo que no puede vencer, amén, hermano Juan, que ha querido y no ha podido. No le tenga pena, hermano, usted lo está haciendo delante de Dios, no delante de los hombres. Si no hay nadie más, le voy a pedir que incline su rostro. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, queremos que nuestras palabras verdaderamente, cuando decimos que te amamos, tengan un peso, Señor. Que no digamos por decir te amamos, te adoramos, te bendecimos. Que no seamos como los pericos que solamente repiten y repiten y repiten, Señor. En David pudimos mirar, Señor, un hombre conforme a tu corazón, que te buscaba, que era sensible, Señor, que guardaba lo que había en su boca, Señor, para no pecar contra ti, que estaba contento cualquiera fuera la situación en la cual tú lo tenías, Señor, y en eso se gozaba, Señor, y de esa manera pudo llegar a ser un hombre, Señor, en el cual tú te agradabas, y a través de ello él hacía todo lo que tú querías, Señor. Aquí vemos un grupo de hombres, Señor, que hemos escuchado tu palabra, Señor. Tú nos has hablado de lo que tú requieres de nosotros, que tú quieres hombres conforme a tu corazón, que están dispuestos a hacer lo que tú quieres, que te agraden, Señor, con su forma de caminar, con su vida
de comunión contigo, Señor, con su vida de comunión con tu palabra, un hombre que cuida su boca, un hombre que es sensible a tu corazón y que habla cuando tú le escuchas y que no rezonga, que no patalea, simplemente dice gracias, Señor, está bien, lo voy a hacer, aquí estoy. Que podamos decir como en aquel pasaje de Isaías, heme aquí, Señor, aquí estoy. Como Samuel que pudo escuchar tu voz y que dijo, heme aquí, habla que tu siervo escucha, Señor. Señor, queremos ser hombres conforme a tu corazón. Te rogamos que esas cualidades, que tú nos ayudes a que vengan a ser parte de nuestra vida, Señor, cada día, cada momento, Señor. Y que no sea por una semana, que no sea por un mes, por un año, sino que sea para siempre, como tú le hablabas a Josué, que es el libro de la ley que meditaría en tu palabra de día y de noche. Que esas cualidades de un hombre conforme al corazón de Dios estén en nosotros cada día, Señor. Y que podamos ser hombres, Padre. Que lleguemos a ser hombres que no tan solamente te agraden, pero que podamos hacer lo que tú quieres, Señor. El Señor Jesús dijo un día que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay muchos, Señor, dentro de las congregaciones, muchos. Habemos muchos, Señor, dentro de las congregaciones, pero no todos quieren hacer tu voluntad. No todos quieren obedecerte, Señor. No todos quieren dejar las cosas por amor a ti, Señor. Tu palabra dice que Elías era un hombre bajo pasión, Señor, pero prefirió abandonar al mundo por tan solo agradarte a ti, Señor. Por tan solo obedecerte a ti, por tan solo mirar lo que había en tu corazón y él quería obedecerte, Señor. Nosotros, Señor, quiero hablar por todos, Señor. Queremos obedecerte, queremos hacer lo que hay en tu corazón, queremos ser hombres que te agraden, Señor. Y muéstranos a cada uno, Señor, en lo que estamos faltos, Señor. A los que no te conocen, que están en medio de nosotros, que puedan llegar a un arrepentimiento sincero y puedan conocerte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te ponemos la petición del hermano Beto, del hermano Juan. Tú sabes y conoces las necesidades, Señor, de ellos, situaciones, enfermedades, problemas, luchas, dificultades. Tú lo conoces. Tu palabra dice, y lo vimos, que todavía no está la palabra en nuestra boca cuando he aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Tú lo sabes todo, Señor. Padre, que no nos vayamos de este lugar así como entramos, Señor. Que vayamos, que meditemos en tu palabra, que escudriñemos en tu palabra y miremos, Señor, y rectifiquemos lo que tenemos que rectificar. Y que podamos no tan solamente hacerlo así de palabra, pero que sea algo de continuo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que Él murió, Señor, en esa cruz y resucitó el tercer día por amor de nosotros, para darnos esta esperanza gloriosa, Señor, de que un día te vamos a ver, de que un día, Señor, vamos a estar delante de ti, como dice tu palabra, que vamos a arrojar sobre ti nuestras coronas, Señor, porque en reconocimiento de que solamente tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza y todo poder. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.